Bien, bien, a las 8:51 de la mañana estamos de vuelta en su programa El Sol de los Sábados, y como le habíamos prometido al inicio, ya están con nosotros Altagracia Paulino y el doctor Blas Minaya para hablar sobre la ley de alquileres y de desahucios, esta propuesta que cursa en el Congreso Nacional y que la ciudadanía merece saber de qué se trata. Muy buen día. Buenos días. ¿Y por qué yo? No, es acercándole el micrófono. ¿Por qué no, doña Altagracia? Para que esté cerca. Bueno, don Fran, usted inicia. Sí, podemos iniciar, ya que contamos con dos personas muy experimentadas aquí, doña Altagracia Paulino, bienvenida, doctor Blas Minaya Nolasco. Miren, justamente yo hacía mi comentario hace un momento sobre este proyecto de ley que fue conocido ya por la comisión y rindieron un informe favorable. Y me gustaría, a grandes rasgos, que cada uno de ustedes nos diga cuáles son los principales aspectos que deberíamos destacar, sean positivos o negativos, de una reforma legislativa que busca actualizar ya una reglamentación legal o una regulación que tiene muchos años y que ha quedado un tanto desactualizada. ¿Cuáles son esos principales aspectos del proyecto de ley que valdría la pena que la gente empiece a conocer? Doña Altagracia. ¿Y por qué yo? Adelante. Bueno, yo no soy experta en el tema, pero entiendo, como defensora de los consumidores, de la gente, que he sido siempre. Yo soy una roca izquierda, por primera vez yo estoy de acuerdo con una ley. Primero porque la obsolescencia le llegó a la ley existente, 70 años. Señores, cuando se hizo esa ley en el 55, éramos 2.8 millones de habitantes y ahora somos casi 12 millones. O sea, que en el tiempo han transcurrido cambios significativos en la economía, en lo social, en lo cultural, en todo. O sea, yo no me voy a poner, pero son pocos los que quedan vivos casi de esa ley, o sea, de cuando se hizo. Entonces, yo creo que la ley debe ser mejorada, debe ser especificada. Por ejemplo, el tema de los depósitos, que la ley dice 2 depósitos, pero en la práctica son 3. Y los abogados defienden que ese tercer depósito por una serie de gastos que hay. Entonces, yo pienso que la ley debe transparentarlo, para que la gente no crea, se cogió con mi cuarto, el abogado, la compañía, o sea, claro. Yo creo que eso debe estar transparente. Creo también que el espíritu de esa ley, que yo me la leí, implica un nuevo rol a los jueces de paz y una policía para los desahucios. Entonces yo creo que debe tomar su semestre de capacitación los jueces y los policías, todos los actores que van a intervenir ahí, para que asimilen la ley, o sea, para que se asimile. Porque yo creo que el mercado debe ser regulado para ambas partes, o sea, el propietario y el inquilino también, en una relación transparente. Ahí viene el tema de los contratos. Eso yo creo que los contratos deben ser un poco revisados, las cláusulas que puedan ser abusivas. La ley del consumidor establece la revisión de los contratos. Alguien sugirió, bueno, pero puede ser pro consumidor, pero debe haber alguien como que, para que no evitar las cláusulas abusivas que puedan atentar contra los intereses de ambos. Porque yo te voy a decir una cosa, o sea, si tú tienes una vivienda en alquiler, probablemente ese sea tu único ingreso. Y el tipo de mala fe dice, no, yo me voy a quedar todo el tiempo que yo quiera ahí. Y usted no me saca. Yo conozco un caso. Yo soy una madre soltera y vivió como 6 años en un apartamento que hubo que usar la fuerza pública para que la saquen. Esa es una. Pero también hay otra. Yo, como reportera de toda mi vida, me tocó ver desalojos donde el muchachito pegado de la falda de la mamá le sacaba el arroz cocinado y la camita y todo. Entonces, yo creo que la ley busca evitar esas cosas. Todos los extremos que hay, ¿eh? Los 2 extremos. Claro. O sea, la ley busca eso. Inclusive plantea al que se le vaya la mano de manera arbitraria
plantea penalización fuerte. Entonces, yo creo que no debe llegarse a eso, sino que la ley debe ser un elemento de convivencia, de que yo necesito la casa porque esa es otra. Yo entiendo que la ley debe contener una parte social, porque la mayoría de las personas aquí no tiene vivienda, y la vivienda es un derecho constitucional. Cuidado con eso, doña Altagracia, que aquí hacen cualquier interpretación de eso. No, la vivienda es un derecho. Lo que yo quiero decir es que puede haber en la ley planes de vivienda del gobierno, inclusive con esos fines. Una especie de vivienda social para alquiler. Sí. Claro. Eso es posible, eso se puede. Bueno, pero ocurre en otros países de América Latina y de Europa, sobre todo para recién casados, estudiantes, etcétera, esa vivienda. Sí, eso puede ampliar la ley, o sea, vivienda social para alquiler. Uh-huh. A bajo costo. ¿Por qué? Porque aquí hay que desalojan normalmente a los más pobres, a los que se tienen que atrasar obligados. Porque no estaba. O a los más irresponsables, la mayoría de los casos. Mira, muchos ricos que no pagan. A los más irresponsables, muchos casos. Tenía ingresos fijos y ya yo no lo tengo. La ley prevé que causa de fuerza mayor se llegue a tú puedes atrasar 2 o 3 días. O sea, eso también debe limitarse. ¿Cuántos días te puede atrasar si se te muere un muchachito, si tiene que operar a un hijo y tiene que invertir el dinero en eso? O sea, yo creo que hay cosas, en los detalles pequeños es que está la trampa. Entonces yo creo que todos esos detallitos tienen que estar especificados. Pero sobre todo, la capacitación con un semestre de todos los actores que van a actuar dentro del sistema para evitar los desalojos, para evitar que la gente se quede viviendo más de la cuenta, o sea, que haya una transparencia. Y con el tema del derecho a la vivienda, es constitucional. O sea, eso es constitucional, yo no me lo estoy inventando. Entonces, yo creo que debe haber ese capítulo, porque la ley puede establecerlo. Inclusive el gobierno construir... Mira, si la ley se aplica, porque estamos llenos de leyes que no se aplican, si esa ley se aplica, aquí no va a haber conflicto. Pero vuelvo y repito, los actores tienen que ser capacitados para eso, y yo creo que aquí hay suficiente capital humano para lograr una ley equilibrada donde no sea afectado ninguna de las partes. Doctor Minaya, una pregunta. Nuestro compañero Francisco en su comentario señalaba la posibilidad en la que se podría incurrir con el tema de depositar o notificar los contratos de alquiler ante las entidades bancarias, posteriormente la entidad bancaria ante la superintendencia, posteriormente ante el MIBET. Esto nos riñe con la privacidad, digamos, entre las partes en un contrato. ¿Cómo se va a manejar esa información? Sí. Miren, si me permite, en primer lugar agradezco sinceramente la oportunidad de estar aquí en este debate, en esta mesa con ustedes. Lo primero es que antes de responder la pregunta de manera puntual sobre la posible violación constitucional del artículo 44, numeral 2, que es el que trata de la intimidad, así como la disposición de la ley 172-13, es de datos personales, yo quiero referirme en primer lugar a este proyecto de ley en su conjunto. Adelante. Lo primero es que todas las reglas relativas a los arrendamientos están escritas de manera textual, de manera clara, de manera inequívoca, de manera expresa, desde el año 1804 en el Código Civil. Código napoleónico, código que fue traducido al idioma español en el año 1884. Pero además tenemos una ley que es la ley 4317 de 1955, que a su vez fue modificada por la ley 17-88. También hay una disposición legal de un decreto del año 1959 sobre control de alquileres y desahucios. O sea que nosotros tenemos toda una estructura legal que rige los alquileres. Los abogados que estamos en ejercicio, cuando leímos el proyecto original, nos preocupamos. Por suerte, la comisión hizo algunas observaciones muy interesantes. Lo ha enriquecido. Pero si ustedes lo analizan a profundidad... ¿Cómo cuáles, doctores? Si ustedes lo analizan a profundidad, se darán cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único, y lo digo de manera responsable, lo único bonito, lo único interesante, lo único conveniente para los propietarios, para la sociedad en sentido general,
es el tema de la celeridad del conocimiento de los procesos en materia de desalojo que van ahora a conocer los juzgados de paz, que el Código de Procedimiento Civil le da esa competencia también. Los juzgados de paz son los que lo conocen, son los que tienen competencia para conocer de todos los procesos en desalojo que tienen que ver con la falta de pago. O sea, que se está repitiendo lo mismo en esta ley. Pero de mala forma. Si ustedes se leen con objetividad el contenido del Código Civil y la propia ley 4317, pero mejor el decreto, un simple decreto de 1959, está mejor estructurado jurídicamente que un proyecto de ley del siglo XXI. Una comisión que la conforman 15, fue a una comisión que la conforman 15 honorables diputados, celebraron varias reuniones, básicamente 2, para hacer las observaciones, hicieron un quórum con 8, faltaron 7, y en la segunda reunión fue con 9 el quórum, 3 dieron excusa y 3 no comparecieron. Así se puede ver cómo anda este país. Se necesitan cerebros legales bien ilustrados para aportar soluciones concretas al tema de desalojo, al tema de los inquilinatos. Y se ha vendido la falsa idea de que esa ley beneficia a los inquilinos. Pero doctor, nada más falso que eso, ojo. Un de orden eso ahí. No beneficia a los inquilinos en ningún punto. Usted cita 2 piezas. Sí. El decreto del 59 y ¿cuál es la otra? La ley 4317. La ley es la que regula los alquileres. Entonces, para el tema del proceso de desalojo, usted dice que con eso de alguna forma se puede operar. ¿Por qué no se operativiza como plantean ambos procedimientos? El único problema que hay en el país es la mora judicial. Okay. Es la lentitud con que se conocen los procesos. Es la falta de compromiso de algunos miembros del Poder Judicial con el sector de los propietarios. Aquí los procesos de desalojo duran sin necesidad muchos años. 5, 10 años. Muchos incidentes innecesarios. Pero este anteproyecto de ley, aunque establece que les reitero, es lo único que tengo ejerciendo en materia de desalojo y de alquiler desde el año 1996. Lo único, o sea, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, lo único que eso favorece a la sociedad y a las partes contratantes es el tema de la celeridad. Pero establece errores en el procedimiento, también debe ser corregido. Porque cuando plantea el anteproyecto, que ya es un proyecto, que cuando la sentencia ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, debe volver al juzgado de paz para que el juez de paz emita un auto. Pero ¿y quién pensó eso? ¿Cuál es el cerebro legal que está detrás de eso? ¿Cómo se explica que una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada vuelva al juez de paz? ¿O a quién se le ocurrió que sea el juez de paz que ejecute una sentencia? ¿O en materia de locales comerciales que sea el juez de primer grado? ¿Y para qué está la ley 396-19 sobre fuerza pública? Esa ley, ese proyecto de ley debe ser, nosotros hicimos observaciones en cada artículo y lo vamos a someter a través de ustedes. Cuando usted dice nosotros, ¿se refiere al observatorio? No, nosotros a título personal. Perfecto. Y en firma de abogado. Nuestra firma de Es un abogado. abogado desalojador. No, lo que pasa es que muchos inquilinos pueden estar creyendo que lo están favoreciendo, pero no. Al contrario, fíjense que el legislador en este proyecto comete un gravísimo error de darle fuerza ejecutoria, título ejecutorio, lo consideren como si fuera una sentencia definitiva o un acto notarial al contrato de alquiler. Y usted sabe los abusos, los excesos que se van a cometer cuando usted pueda utilizar un contrato de alquiler para trabar una medida conservatoria, para hacer un embargo retentivo u oposición. Pero peor aún, le concede esa misma facultad al inquilino y para que el inquilino trabe oposición o medida conservatoria en contra del propietario. ¿Y en base a qué? Habrá inquilinos que no pagarán, destruirán el inmueble, se irán y luego se pondrán tan creativos que serán capaces de embargar al propietario para ejecutar y demandar la devolución de alquiler. Eso está mal concebido desde el punto de vista estrictamente jurídico. Es mi criterio profesional. Pero quiero recapitular, doctor, excelente, pero quiero recapitular sobre la pregunta puntual. Es decir, estaríamos frente a una posible violación del derecho de intimidad consagrado en la Constitución de la República. ¿Cómo se van a manejar esos datos? No, porque hay que diferenciar lo que es el derecho de intimidad del derecho de la privacidad. El derecho de intimidad previsto constitucionalmente protegido es un ámbito que, de ser conocido por un tercero, afecta, avergüenza, desmoraliza
al individuo. En ese caso no, eso es un dato privado. Igual que el nombre, igual que la dirección, igual que la profesión, igual que la actividad, igual que el cargo que ejerce, etcétera. Eso no afecta en nada. Está regulado. Lo que no debe tampoco establecerse en ese proyecto de ley es involucrar a la superintendencia de bancos, porque dice organismo supervisor o regulador, que si uno hace una interpretación estricta, también estaría la Junta Monetaria en facultad de ello, o el Banco Central. O el IDECOP. O el IDECOP si es una cooperativa, que no debe. El Vivet, ¿para qué? ¿Será gratis? ¿A qué precio? Todas esas posibilidades de registros innecesarios, de tramitaciones internas, de institución a institución, van a agravar las condiciones del inquilino, porque todo costo va con cargo a él. Usualmente, así es. Y está comprometiendo a la totalidad de las alcaldías para que a través de registro civil y conservaduría de hipoteca se hagan registros. Eso es innecesario. Si usted tiene la ley 140-15 del notariado y un notario interviene y hay autonomía de la voluntad de las partes, y la Procuraduría General de la República, que es una institución de máximo respeto, registra o legaliza, en este caso, la firma del notario, es suficiente y solo costaría 700 pesos. En registro civil, usted va a tener que pagar un 2% mínimo por ese registro del monto contenido en el contrato. ¿Y quién lo paga? El pobre inquilino. ¿A quién van a embargar? Al pobre inquilino. ¿En qué tiempo lo pueden desalojar? En 15 días. Pero peor aún, se está creando de manera paralela una entidad de fuerza pública, ya existe. Se está estableciendo sanciones potenciales para un alguacil violentando la Constitución de la República, sobre la base de que él es responsable directo y responde con su patrimonio por las actividades, hechos u omisiones que cometa el equipo de ejecución, un equipo de ejecución que está bajo la égida de la Procuraduría Fiscal correspondiente, y los abogados tienen que cuidarse. Ese proyecto de ley está afectando a los jueces, a los policías judiciales, a los abogados, a los alguaciles, e incluso a los inquilinos y a los propietarios. Yo particularmente, y lo puedo justificar, y lo puedo defender, y lo tengo por escrito. Además, la experiencia que tenemos nos permite saber que el único inconveniente, les reitero, que hay, es la lentitud con que se conocen y fallan actualmente los procesos. A mí me interesaría, doctor, un aspecto muy básico de la ley. Usted y la doctora Paulino, tanto desde el Observatorio de Protección a los Consumidores como usted con toda la experiencia que tiene en la materia, que entremos en la distinción que hace la ley entre alquileres para vivienda y alquileres para comercio. Sí, locales comerciales. Me parece que esa distinción es importante y es positiva porque, como conversábamos antes de entrar al aire, el bien jurídico protegido en el alquiler para vivienda es, digamos, la habitación, donde se guarnece, donde se protege, donde cohabita la familia o la persona. En el caso comercial no es así porque tiene un sentido más mercantil. Ahora bien, por el análisis que hemos hecho de la ley, hemos visto que en el sentido práctico, en la aplicación de esta posible ley, de este proyecto de ley, no hay más que un direccionamiento de los procesos hacia el juez de paz, en el caso de la vivienda, del alquiler para vivienda, y hacia el juzgado de primera instancia en el alquiler comercial o para locales comerciales. ¿Qué opinión les merece esto a ustedes bajo el entendido de que se trata de bienes jurídicos protegidos distintos, de metodologías distintas de alquiler, de propósitos distintos y sobre todo de que en el caso comercial, lo digo ya por experiencias que incluso el doctor Minaya conoce, muchas veces el arrendatario, el inquilino, como se le llama comúnmente, está usufructuando, está sacándole provecho mercantil y económico a un local comercial, muchas veces pasando años sin pagar un solo peso de alquiler. Entonces, ¿qué le merece, qué opinión le merece esa diferencia que hace la ley y lo que en el sentido práctico esto podría significar? Sí, adelante. Mira, a mí me parece correcto lo que plantea la ley en ese sentido, porque distingue. O sea, hay gente que alquila una casa para vivir y pone un negocio al lado. Un salón, un comedor. Así es. Instala alguna cocina industrial. Sí, ahí. entonces eso yo creo que debe ser regulado. Mira, Blas, yo respeto todo lo que tú has dicho, pero yo creo
que en el siglo XXI se impone otra cultura de responsabilidad con el tema de la vivienda. O sea, un uso responsable de la vivienda, un uso responsable de la ley. O sea, no podemos seguir como estamos hasta ahora. Yo creo que se amerita un cambio. Y usted que está en el mercado y sabe de eso, es una persona que puede aportar mucho para la celeridad, para que realmente haya una situación jurídica favorable para todo el mundo. O sea, yo creo que por eso estamos aquí. Yo creo que cada dominicano debe aportar a que las cosas funcionen. Y debemos abogar por una cultura de alquiler responsable. Yo creo eso, tanto para el propietario como para el inquilino. Y entonces evitarse lo desagradable que es un desalojo, llegar a eso. Entonces yo pienso que lo que se debe es dejar claro los procedimientos, de tal manera que nadie se sienta sorprendido porque pasó esto, pasó lo otro, sino que todo el mundo tenga claro la función que le toca, tanto al arrendatario como al que arrienda. Entonces yo creo que debemos a este nivel hacer cambio. Mira, en Estados Unidos te dan 3 meses, después de 3 meses usted va para afuera. Entonces esas cosas, eso debe ser expedito, debe estar claro en la ley. Nosotros copiamos muchísimo. Entonces los procedimientos, por eso se impone una cultura nueva de los procedimientos, tanto de la parte que tiene que ver con eso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Blas, o sea, tú no puedes pasar varias instancias, sino que hay una instancia. Yo creo que el tema el papel de los juzgados de paz, por eso yo insisto, todos los actores tienen que tener un semestre de capacitación y además de información al inquilino para que sepa qué es lo que le toca. Entonces yo creo que todos los procedimientos que usted critica, Blas, yo creo que pueden ser facilitarle al legislador que hayan expedito, que sea ágil el proceso, el tema de los tiempos también. O sea, eso debe estar transparentado. Y otra cosa, la ley dice que la propuesta, que los depósitos deben ser en el banco que esté más cerca, no necesariamente el Banco Agrícola. Entonces, esos depósitos deben generar ingresos, deben generar intereses, y esos intereses deben ser para el inquilino, que fue quien depositó ese dinero. Eso tiene que quedar claro, porque en los bancos tú guardas un dinero, y si tú no mueves la semana, se queda con el dinero, lo que genera ellos son los que se lo ganan. Entonces también eso debe estar claro en el depósito. Estoy totalmente de acuerdo con eso, que se transparente los tres, lo que la gente dice, que son 3 depósitos, que se transparente ese tercero. Bueno, se integra 3 y uno se pierde muchas veces. Se integra con nosotros Jean Christopher Pérez también, como parte de este panel. Antes de darle paso, pues iremos con lo que tiene por plantear el doctor Blas Minaya. Sí, respondiendo al apreciado amigo Francisco Guillén, el tema de la separación, división de lo que es un contrato comercial, de un local comercial y de una vivienda, la división hasta cierto punto es nueva, porque conforme a la norma actual, el juzgado de paz, cuando se atrasa un comerciante, un ocupante, un inquilino de un local comercial, tiene competencia para decidir, para instruir el proceso y decidir. Le están quitando esa competencia al juzgado de paz. Pero peor aún, lo que están haciendo, atención, dueños de locales comerciales, con ese proyecto de ley se le está perjudicando. Porque además de separarlo de lo de la vivienda, le dan exclusiva competencia al tribunal de primera instancia, pero no establecen el procedimiento de celeridad que tiene la vivienda. Lo manda al procedimiento común. Al procedimiento común, y sin embargo, eso debe unificarse. Debe ser una norma uniforme para todos los alquileres. No se puede discriminar de esa manera. ¿Qué sucede actualmente? Y lo saben muchos de ustedes. Que muchos pequeños comerciantes rentan una vivienda, se apropian de ella, de un local, y no lo desocupan, y no lo pagan. Entonces usted va a seguir sometido al procedimiento común. ¿Cuál es la mejora
para los propietarios en este sentido? Ninguna. Sencillamente ninguna. Peor aún, le da más competencia al Tribunal de Primer Grado ahora para conocer falta de pago, cuando en los juzgados de paz se falla más rápido. Entonces eso debe unificarse. Es una propuesta que yo tengo. Sí. Una observación. No sé si Jean-Christopher tiene alguna observación sobre la pregunta inicial que hacía Francisco Guillén sobre la separación en el trato del bien jurídico protegido, uno dedicado a la vivienda, otro dedicado al comercio. Sí, lo primero, y buenos días a todos, gracias por esta oportunidad. Lo primero que quisiéramos destacar es que nosotros estamos de acuerdo con esta modernización o esta actualización de esta ley, que en la práctica ya existían casi todos esos procedimientos que se vienen a integrar en esta nueva ley. De manera que somos partidarios de que un conjunto de leyes que corresponden a una deuda que tiene el Estado con la sociedad, como el Código Penal, el tema de la Ley de la Seguridad Social y esta misma ley de alquiler, se modernicen o se sustituyan por piezas legislativas que ya están obsoletas. Con relación a esa división de esos procedimientos legales, que uno se va a conocer por ante el juzgado de paz y el otro por ante el juzgado de primera instancia, que sería la parte comercial, tuve la oportunidad de participar en un debate con uno de los miembros de esa comisión que estudia esta pieza legislativa. Creo que me acompañó la señora aquí, y él establecía que por tratarse de locales comerciales, lo correcto era que vaya a la parte civil y comercial y que los temas de alquileres se quedaran como una competencia exclusiva del juzgado de paz. A mí no me pareció con mucha lógica, porque esta nueva pieza legislativa, precisamente como establece acá el colega, tiene como propósito simplificar ese proceso legal para que una persona que tenga un propietario que tenga un conflicto con un inquilino tenga la manera de resolver ese conflicto de manera fácil y ágil. Inclusive, esta ley le da un plazo de 30 días a este juzgado de paz para que emita una resolución o sentencia, y en caso de incumplimiento de estos 30 días, entonces tiene la opción de ir a poner una reclamación al Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa con dividir estos alquileres? Que obviamente va a ir al procedimiento común del juzgado de primera instancia y no va a haber ninguna celeridad, y por tanto esto pudiera interpretarse en perjuicio de los propietarios de locales comerciales. Bien. Ray. Mira, la justicia es larga, costosa, procesos civiles que pueden durar 10 años. Yo creo que lo que debemos abogar es en esta parte de esta ley, que yo la veo bien intencionada, es la celeridad, los plazos, establecerse, o sea, romper con ese círculo tedioso, largo, caro, costoso para todo el mundo. Yo creo que si podemos mejorar en este caso esa situación, que para 6 años para un desalojo, o sea, así no. Yo creo que tenemos la oportunidad de hacer justo, equilibrado los procedimientos y garantizar la seguridad jurídica para todos. Y yo creo que vivimos en una época con tanta información y tantas cosas que debemos romper el círculo vicioso que hay en el sistema judicial, porque es largo, costoso, y eso debe cambiar. Yo creo que si tenemos la oportunidad de cambiar esa cultura, ¿por qué no aprovecharla? Entonces, me alegro mucho del debate de Blas y de que se siga debatiendo este asunto y la posibilidad también de hacer mejora a esa ley. Ray, sí. Ya que la ley actual, o más en la práctica o en el procedimiento legal, va en detrimento mucho del arrendatario, del que arrenda, del arrendador, evidentemente que esta ley viene supuestamente a modernizar eso. ¿Qué haremos nosotros con la mora judicial? Que no es intrínseca a este proceso, sino el sistema judicial completo que tiene esa situación. Y no solamente eso, que el inquilino, luego de que tú le rentas y le pide que se mude o no le quiere renovar el contrato, entonces te empieza con un chantaje hacia ti. No, vámonos a los tribunales.
y tú sabes que va a durar 10 años, mejor págame para yo irme de aquí. O sea, la gente utiliza hasta el amor judicial como un chantaje para en perjuicio del que le arrendó. ¿Qué haríamos con esto? Primera pregunta para el colega. Y la segunda, también existe una situación con el uso de permiso de suelo. Tú le arrendas a un inquilino para una casa, pero esa persona creativamente un año decidió poner un negocio. ¿Qué pasa? El ayuntamiento te demanda a ti. ¿Por qué? Al propietario. ¿Por qué? Porque tú hiciste un mal uso del uso de suelo y no pediste el uso de suelo comercial para poner ese negocio ahí. Sí, pero no fui yo que lo puse, fue el inquilino. Ah, no, pero usted es el propietario, usted tiene esa prerrogativa. ¿Cómo haríamos en ese caso? Una pregunta a usted y otra a usted. Sí, fíjese, en cuanto a la mora judicial en sentido general, cualquier violación contractual va a ser competencia del juzgado de paz. La celeridad del nuevo proyecto de ley es positivo, eso lo cubre. En cuanto al tema de uso de suelo, es una violación contractual. El destino distinto que usted le da al inmueble alquilado también es una violación contractual. Usted puede, en ese plazo breve, con esa celeridad, acudir al tribunal, en este caso al juzgado de paz, y consecuentemente lograr una sentencia rápida, sin perjuicio de la reparación económica por los daños sufridos, bien sea de carácter moral, sobre todo de carácter económico. Sobre todo de carácter económico. Los daños y perjuicios materiales, en este caso, usted puede demandar, usted puede reclamar. Pero, ojo con esto. Nuestro legislador en este anteproyecto de ley, en este proyecto, se ha puesto tan creativo que está hablando de un supuesto leasing inmobiliario, una figura jurídica que no existe en el derecho dominicano, tampoco la definen, no la aclara. Eso es propio del derecho argentino, el derecho uruguayo. Pero usted se imagina que usted contrate con un inquilino mala paga, de esos que son tigres, que usted contrate con él, le diga que tienen un leasing para ir pagándole periódicamente un determinado monto, se va a hacer dueño. Y si usted compara eso con la disposición del artículo 1583 del Código Civil con relación a la venta y el 1590 con la promesa de venta, son dueños, no le van a pagar. Entonces eso no puede coexistir. Si es una venta condicional, es una venta condicional, se inscribe, se hace el traspaso, pero eso hay que eliminarlo de ahí. Pero otro elemento importante, nuevo, novedoso de esa ley, la contratación de una póliza de seguro. Pero por Dios, entonces eso aumenta también el pago del alquiler. ¿Quién va a pagar la cuota fija mensual o anual de la póliza del seguro? ¿O qué inquilino, una vez sepa que tiene una póliza de seguro, va a pagar la renta o los daños que haya ocasionado? Simple y llanamente se va, y ahí tendría el propietario que demandar a la empresa de seguro, que ustedes, la mayoría que están en ejercicio, conocen lo que eso significa, y buscar por la vía ordinaria una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Entonces hay muchos elementos aquí. No es que estoy en desacuerdo con la legislación de que se haga, pero que se haga bien, que se haga moderna, que agregue valor, no con fines estrictamente políticos, de favorecer, de tomar ventaja, de desviar otros temas. En esencia, si se va a hacer una ley que regule los alquileres de inmuebles, así como los desahucios, que la hagamos bien. Es lo único que pedimos. Jean Christopher, sobre el uso de suelo, me parece que queda pendiente, Ray. Sí, el uso de suelo. Sí, y agregar algo al primer punto que establecía Ray, como que esta ley pudiera perjudicar más al propietario. Yo creo que no. Yo creo que es una ley inclusive que fortalece la seguridad jurídica para esos propietarios que ven a la República Dominicana como un destino de inversión en el sector de bienes raíces, y ahora van a tener un marco jurídico que va a regular esa relación comercial o de alquiler entre el propietario y el inquilino, y establece muchas figuras jurídicas novedosas para hacer cumplir esas cláusulas del contrato, como por ejemplo lo es los embargos retentivos. Obviamente, al momento de usted ceder una propiedad en alquiler, tiene que depurar a esa persona y saber si tiene las condiciones para que, frente a un eventual conflicto jurídico, usted poder resguardar su derecho. Pero también esos mismos derechos que le da al propietario se lo da al inquilino. Por ejemplo, en el caso del inquilino, no recibir los depósitos que ha hecho al momento de rentar una propiedad,
pues también puede ejecutar un embargo retentivo. Pero en cuanto a la celeridad del proceso y la reducción de la mora judicial, también tiene una novedad la sentencia que se emite por desalojo, y es que será ejecutoria no obstante cualquier recurso que se interponga. Es decir, eso va a evitar las dilataciones judiciales, porque hay algunos inquilinos que de manera malsana se usan de los procesos judiciales para alargar un proceso y quedarse en la propiedad. No, ahora no. Ahora usted va a tener una sentencia en 30 días emitida por ese juzgado y la puede ejecutar de manera inmediata luego de que la notifique. Pero, doña Christopher, pero después que se conozca y se concluya el fondo, porque aquí te están metiendo una figura de conciliación obligatoria también, que te alarga aún más el proceso. No lo alargaría, porque fíjense que en el derecho laboral es lo que se aplica y los procesos son ágiles. Donde un juez le pregunta, ¿hay alguna conciliación? No. Pues vamos a la fase preliminar y a concluir al fondo en una próxima audiencia. Y la audiencia en los juzgados de paz, nosotros lo que hemos conocido procesos en ese tipo de tribunales, sabemos que son ágiles y son rápidas. Claro que el Estado tiene que invertir más en la capacidad de estos tribunales, porque se está aplicando una ley nueva. Y toda ley nueva conlleva un nuevo presupuesto y un nuevo esfuerzo en la capacidad del personal que tiene que atender esta nueva cantidad de demandas. Yuri, si me permites recordarle a la gente que estamos conversando con los abogados Blas Minaya y Jean Christopher Pérez, además de con Altagracia, que la gente la conoce muy bien, que pues está aquí en representación, digamos, del Observatorio Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor. Una pregunta para los tres. Ya Jean Christopher nos daba más o menos su opinión, pero Altagracia y Blas, si pudieran decirme, ¿qué ustedes entienden? ¿Qué implicaciones ustedes entienden que pudiera tener este proyecto de ley? Para que la gente no se asuste, porque le hemos dicho ley en varias ocasiones, es algo que todavía se está discutiendo en el Congreso, es un proyecto de ley. ¿Qué implicaciones pudiera tener esto para el mercado inmobiliario, considerando la cantidad de gente que aquí está comprando apartamentos para rentar? Y también, ¿qué rol jugaría esta ley en el tema del Airbnb, por ejemplo, ¿verdad? De los arrendamientos de corto plazo por estas aplicaciones digitales que cada vez se hacen con más frecuencia. Bueno, con relación a eso lo toca, pero no lo especifica. O sea, los arrendamientos así de corto plazo lo menciona la ley, pero no establece un procedimiento, no dice nada. Entonces, ahí eso amerita una nueva forma de contrato. Porque miren, por ejemplo, en Nueva York, que se prohibió el Airbnb recientemente, o sea... Hasta renta de menores de 30 días. No vamos a esperar que nos llegue el asunto, tener una ley recién aprobada y que no se trate. Si ahora todavía se está discutiendo y se puede incluir, por ejemplo. Hay laguna en eso. Hay laguna en eso. Yo creo que debe transparentarse, o sea, exponerse qué va a pasar. La mayoría de la gente no dura una semana como mucho. Claro, ese es el promedio, días, claro. Una semana, no hay más. Hay gente también que alquila por un mes, o sea, y puede alquilar otra vez. Pero esos contratos no existen físicamente. O sea, existen virtuales. La plataforma es la que maneja eso. Entonces, sí debería aplicarse la ley de comercio electrónico en ese caso. Yo pienso que debe discriminarse. Sacarla de esa ley ese tipo de contrato. Y que se rija por los contratos del comercio electrónico, porque es un comercio electrónico. O sea, tú te metes a una plataforma y alquilas, pero tú no sabes quién es y dónde es que está el tipo. O sea, yo creo que eso te amerita una legislación diferente a la que se está planteando aquí. Sí, antes de continuar, doctores, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a hacer la pausa y retomamos con este tema al regreso, ¿de acuerdo? Cambio fuera. A las 9:31 de la mañana estamos de vuelta con este Sol de los Sábados, y como habíamos anunciado previo a la pausa, sobre la pregunta de los Airbnb, si se contempla en este proyecto de ley de alquileres y desahucios. Adelante, doctor Minaya. Sí, el proyecto de ley relativo o que regula, que rige, que prevé lo que tiene que ver con la renta, el alquiler de inmuebles destinados a vivienda, locales comerciales, y además que regula el desahucio, vale decir el desalojo en términos llanos, hace una excepción para alquileres menores de 90 días.
pero prácticamente solo dice se exceptúan, pero no crea un párrafo, una norma adicional que diga bajo qué ámbito se va a regir. Porque es bueno que se sepa que en la práctica muchas personas rentan por corto tiempo un inmueble, se llevan el mobiliario que está, no pagan lo que corresponde y muchas veces lo dejan con candado sin acceso del propietario. Y si no hay una norma legal que lo rija, eso genera inconveniente. Entonces se puede hacer un enriquecimiento de ese mismo proyecto de ley agregando un párrafo o un artículo en ese sentido. Porque si bien es cierto que en el derecho dominicano existe la ley 126-02 que regula el comercio electrónico y la firma digital, cuyos artículos 9 y 14 respectivamente le dan la misma fuerza ejecutoria, la misma validez legal que si fuera un contrato bajo firma privada, todo usuario, toda persona que firme o que ceda en renta por corto tiempo, que haga un contrato aunque sea digital o un mensaje claro. En materia de la internet todo está regulado, lo que se llama ciberlegislación. También hay un contrato digital que puede válidamente hacerse valer. Jean Christopher, sí. Sí, yo estoy de acuerdo con esa mejoría, ya que se tocó de manera ligera en la ley. Tiene que establecer cuál va a ser el procedimiento para regular ese tipo de alquiler y sobre todo las consecuencias ante un incumplimiento o un conflicto. Y es lo que decíamos en principio de esta intervención, que es una ley muy beneficiosa para ambas partes, sin embargo, deja muchas lagunas que tienen que ser corregidas. Y qué bueno que la comisión que está estudiando este proyecto legislativo lo ha abierto a consulta pública. Todavía no se ha definido la fecha, pero sí me parece que se va a organizar una vista para hacer ciertas proposiciones de mejoras a esta pieza legislativa. Como otro punto también sería ese 20% que se le va a gravar al inquilino en el caso de terminar de manera unilateral ese contrato. Antes de que se cumpla el año, se le aplicaría un 20% del costo total del alquiler o del tiempo restante, cosa que a nosotros nos parece un poco injusta porque no establece excepciones. Por ejemplo, si es un caso de fuerza mayor, si es un caso ajeno a la voluntad del inquilino, pudiera tener alguna excepción. Y ese artículo tiene que mejorarse para evitar que sea injusto o que genere conflictos futuros, entre otros también artículos que pueden ser mejorados todavía y que nosotros entendemos que de hacerse esa vista pública se pueden enriquecer. Yo quiero decir algo con respecto al sistema de conciliación. A nosotros en Proconsumidor, mira, la ley del consumidor establece el arbitraje de consumo y quisimos implementar ese sistema porque funcionó en España, en Argentina también, en Brasil, y nos dio más resultado la conciliación. Y todavía, o sea, los casos de consumo son muy pocos los que van a los tribunales, son muy pocos porque normalmente se llega a una conciliación. Yo recuerdo de un periodista que estaba en España y venía en una línea aérea y él llegó un poquito tarde, habían cerrado la puerta del avión. Y cuando él fue a reclamar, le dijeron, no, usted perdió su tiempo. Y él dice, pero yo perdí mi tiempo, pero no mi dinero. Y eso lo litigamos. Duramos bastante tiempo, hay 3 meses para resolver ese problema. Y logramos la conciliación y lo que hizo la línea fue que se cobró el impuesto que había pagado y le devolvió su dinero al periodista. O sea, lo que quiero decir con esto, que el sistema de conciliación previa, si se hace bien, da resultado. Y en estas cuestiones, tú le dices, bueno, si vamos a litigar, pierden las partes. Primero porque la ley te permite que te desaloje y la ley también te protege a ti contra esto. O sea, si la ley es clara y los procedimientos son ágiles también, la conciliación podría ser también un buen, vuelvo y repito lo que dije al principio, es una cultura de responsabilidad nueva que debemos implementar y para eso todos debemos educarnos. Una campaña que se diga, mire, usted inquilino, usted no puede estar más del tiempo que establece el contrato, o tal cosa. O sea, debe haber una campaña de concientización, inclusive para los jueces.
Y eso de la mora judicial en este país es un daño grave para los ciudadanos. Eso debe cambiarse, y sobre todo en este sistema de alquiler. Yo se lo estoy diciendo así a modo de conclusión porque me tengo como que retirar. Claro, no se preocupe. Adelante, Cristian. Una duda alrededor del tema de los alquileres de espacios, no voy a decir vivienda, de espacios con fines turísticos, que pudieran cruzar la barrera del alquiler de renta corta, de 90 días, pero que no llegan ni siquiera al año. Ocurre mucho en República Dominicana eso, gente que viene por temporada. Sí, por temporada, 6 meses, 4 meses. ¿Cómo se podría incluir esto aquí, o sería ideal que eso vaya a otro tipo de legislatura, de legislación que sea especializada? Eso, ¿cómo manejarlo para que no termine arruinando el sector? Porque hay un sector que se moviliza con eso, que recibe grandes recursos de eso, pero que tampoco de alguna forma está contenido en el modelo de operaciones tradicional que se da hoy, precisamente porque para mucha gente no vale la pena hacer un contrato para un arrendamiento de 4 o 5 meses frente a lo que representaría legalmente todo eso. No, que usted tiene que meter depósito por 6 meses, como que sale un poco del juego del mercado. Su opinión sobre el tema, o sus opiniones sobre el tema. El artículo a mí siempre me gusta hablar con la base jurídica. Ok. El artículo 1341 del Código Civil plantea que toda operación cuyo valor supere los 30 pesos debe ser por escrito. Entonces, que supere los 30 pesos. Bueno. Entonces debe ser por escrito. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la norma. Entonces, no importa el tiempo, el plazo, la vigencia. Fírmame, Yuri. La llegada del término. Fírmame. Lo que vale es que las partes se pongan de acuerdo de manera libre, sin ningún tipo de vicio de consentimiento, y firmen el contrato. Siempre es bueno que se haga por escrito. El doctor Guillén planteó el tema de la conciliación. La conciliación, hasta cierto punto, como está prevista en el proyecto, es muy bueno. Yo lo veo positivo. Han hecho un símil con el derecho laboral. Excelente. Pero esa decisión, ese acuerdo, una vez se firme, le da facultad al proyecto al juez que tome las medidas, que archive y que tome las medidas, que ordene todas las medidas necesarias. Muy bien, es correcto. Pero ahí entra el tema de la ejecutoriedad de esa decisión, bien sea mediante acuerdo o mediante sentencia. Han traído la disposición del artículo 539 de la ley 1692 que crea el Código de Trabajo para el tema de la consignación del duplo. ¿Y quién le dijo a alguien, al redactor de ese proyecto? A la comisión. A alguien. ¿Quién le dijo a los asesores? ¿Quién le dijo a los asesores que un inquilino que no puede pagar un mes de renta puede consignar el duplo? Usted, en materia laboral, puede lograr la consignación del duplo porque se trata de una empresa, de un empleador que maneja patrimonio, que tiene muchos empleados. Pero usted no puede exigirle a un inquilino que deposite el duplo cuando no tiene ni siquiera para pagar el mes por el cual fue demandado, o el monto por el cual fue demandado. Eso es, en términos prácticos, una burla elegante a los inquilinos. Y están violentando también el principio constitucional del solve repet, que en materia tributaria fue declarado inconstitucional. Eso es, primero paga y después recurre. Eso va a ser declarado inconstitucional. En materia laboral ha permanecido por el tema de carácter social, pero eso hay que considerarlo a los fines de modificar ese proyecto. Sí, en relación a ese punto que toca Cristian, es muy importante, pero eso ya se hace en la práctica, bajo la modalidad de alquileres cortos. Lo único que en esta ley sí debería y sí estaría regulado bajo esa misma modalidad, que no existe en ese decreto que se aplicaba anteriormente. Y yo creo que esto es una forma inclusive de seguridad jurídica para ambas partes, contemplar en un contrato cuáles son los términos y condiciones de esa modalidad de alquiler, aun cuando sea por un periodo de 6 meses. Eso le da seguridad al inquilino, pero también le da más seguridad al propietario frente a cualquier daño que pudiera resultar de ese alquiler con ese inquilino. Francisco, sí.
Señores, miren, hay dos cosas que a mí me preocupan. Hay dos cosas que a mí me preocupan de este proyecto de ley. De paso, como la doctora Altagracia Paulino mencionó el tema del arbitraje, puso un ejemplo del arbitraje, pues hay que reconocer, y es parte de la posición de ANGE, de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, en su documento, que no se reconocen las medidas alternativas de solución de conflictos, salvo la conciliación ante el juez de paz. Pero, por ejemplo, si dos empresas deciden someter a un arbitraje comercial la relación de inquilinato, de arrendamiento del establecimiento, la ley no lo reconoce y debería reconocerlo, porque evidentemente aquí hay una facultad de competencia del tribunal arbitral. Pero bueno, hay dos aspectos. El primero es que el proyecto de ley establece que todos los anuncios, las publicidades que se hagan sobre un alquiler de un inmueble, obligan al propietario por darle la naturaleza de una oferta pública. Pero la ley no dice cuál sería la vigencia de esa oferta pública, qué pasaría si las circunstancias cambian desde que se publica la oferta hasta un tiempo determinado cuando se suscribe el contrato. O sea, crea una nueva ficción jurídica, que es una oferta pública a través de un anuncio, sin decir cuáles son las consecuencias directas que esto tiene y en qué medida esto se va a aplicar a nivel de plazo y de sujeción de obligaciones. Oferta pública. El otro tema, doctor, que usted lo mencionó de refilón, es el tema de la preferencia, el derecho de preferencia que crea la ley con respecto a los inquilinos. Bien. El proyecto de ley dice que el inquilino tiene un derecho de preferencia en caso de que el inmueble sea puesto en venta. Y eso limita la capacidad del propietario de ofertarle ese inmueble a cualquier otra persona. ¿Por qué se crea ese derecho de preferencia? Si fuese un condómino, ¿no? Sí. Prácticamente. Un derecho de preferencia como si fuera un socio de una sociedad comercial con respecto a las cuotas. En la actualidad, un inquilino no un condómino. En la actualidad es así. Se le da preferencia al inquilino que está en posesión del inmueble en caso de que el inmueble vaya a ser vendido. Pero se coloca una cláusula y se le ofrece al inquilino: mira, tú vas a comprar el inmueble. No, ok, pues ya lo oferto a otra persona. Actualmente es así. En las mismas condiciones y términos que se realiza esa oferta para un tercero, tiene el inquilino ese derecho de adquirir ese inmueble por el trámite que representa mudarse, porque ya vive ahí y porque ya hay una relación comercial. Ocurre también en la parte de derecho comercial frente a una sociedad comercial, donde hay varios socios. Por ejemplo, uno de los socios decide vender sus cuotas sociales o sus acciones, la ley lo obliga a ofertársela primero a ese socio porque está dentro de la sociedad y porque tú le vas a hacer esa oferta a un tercero que tú no conoces. Eso es ya derecho común. Y a nosotros nos parece justa, porque si usted le hace esa oferta a ese inquilino y ya se sale de sus posibilidades y él no la acepta, pues usted puede recurrir a hacerla a otro tercero, en el entendido de que su objetivo final va a ser vender. Y usted va a establecer su precio y va a establecer sus condiciones y ya queda de ese inquilino o de ese tercero si la acepta o no. Fíjese, en la redacción del proyecto de ley hay incluso una confusión con lo que plantea de manera magistral Francisco Guillén Blandino, porque en un momento, en una parte, en la esencia del artículo, habla de oferta pública, cualquier publicidad que se haga, cualquier publicidad, o sea, hasta que usted prácticamente el cartelito fuera de la vivienda, haga una publicación en el periódico, eso es un exceso. O sea, su intermediario se equivocó en la publicación y ya eso lo obliga a usted, porque ahí no establece excepciones. Y peor aún, reputa ese proyecto de ley que cualquier publicidad que haga un tercero es con la autorización del dueño y observando la disposición de los artículos 1984 y siguientes que regulan lo que tiene que ver con el mandato o poder, la autorización. Pero hay otro tema. Esa confusión se da con la oferta pública y luego pasa inmediatamente a derecho de preferencia. Entonces, te hablo de oferta de alquiler, te hablo en ese proyecto, o sea, de manera ambigua, de 30 a 60 días. 30 días para decidirte y 60 días para consensuar. Pero esos 30 días son días hábiles. Y te confunde como si fuera para que tú compraras. Parece que ahí hubo un desliz de la comisión, del legislador, del redactor. El espíritu del legislador ahí estuvo medio tranquilo. Otro más. O sea, yo lo tengo desglosado uno por uno desde mi óptica. Puedo estar equivocado, pero en la práctica, el ejercicio, el día a día. Entonces,
también habla aquí de la subrogación cuasi automática de los hijos y descendientes, continuadores jurídicos del inquilino. Eso no puede ser así, eso hay que corregirlo. Si usted tiene... Porque otra cosa, doctor, la preferencia para venderle al inquilino, eso se hace, pero es una facultad. El artículo 51 de la Constitución de la República establece que el derecho de propiedad es un derecho fundamental y hay que protegerlo. Y es erga omne, es oponible a todo el mundo, incluso al Estado y sus instituciones. Y el 544 del Código Civil de la República Dominicana, ¿qué te dice? El derecho de propiedad es la facultad de disponer libremente de lo que me pertenece. O sea, si usted es dueño, es dueño. Pero, ¿cómo usted va a establecer en una ley la obligación legal de que hay que venderle sí o sí al inquilino de primero? Y cuando hay, por ejemplo, una partición, ofertarle una partición y se celebran, que Guillén sabe, y Yuri y todos, se hacen contratos de ventas de derecho a lo interno. Y ya los titulares no son lo mismo. O pasa a ser una conviviente consensual que en virtud del artículo 55 de la Constitución de la República tiene el mismo derecho. Y es un tercero. O se le pasa a una empresa. ¿Qué va a hacer el inquilino? ¿Va a demandar? ¿Va a reclamar? Hay una ambigüedad, hay una insuficiencia, hay oscuridad. Eso hay que arreglarlo. Pero también deja de lado, violenta, el principio de igualdad. Además del principio de legalidad casi completo, que lo hemos estado desglosando aquí. ¿Por qué? Porque hace mutis con relación a la muerte del propietario. Nosotros tenemos expedientes así, donde el propietario muere, luego hay muchos inquilinos, hay que demandarlo, y los hijos tienen entonces que cumplir con todo el proceso. ¿Qué dice este proyecto? Nada. ¿Qué dice? No dice nada. Son inadmisibles las demandas, tienen calidad. Entonces eso hay que arreglarlo. Hay que enriquecer esa parte. Fue un boceto, Sí, no, y también un boceto que también ya tiene un informe favorable. Sí, lo que pasa es que el criterio, al margen de esos principios de legalidad, de razonabilidad, el criterio de los legisladores fue en el entendido de esas personas que rentan un local comercial, que hacen cierto tipo de inversión en esos locales y que son rentas a largo plazo por lo general, como que a realizar una venta en ese periodo en el que ese inquilino realiza una inversión, al margen de esa negociación pudiera perjudicar su derecho. Entonces, quiso el legislador aquí estabilizar eso y darle la oportunidad de que esa oferta de opción a compra pues también se le haga primero al inquilino antes de ser ofertada a un tercero. O sea, el legislador aquí pensó en ambas partes, claro, al margen de lo que establece la Constitución de la República Dominicana respecto del derecho de propiedad. Sí, pero no está, lo que quiero decir es que no está definido claramente en la ley. De la misma manera que la definición en el artículo 3 del proyecto, la definición que da de precio no está clara, porque dentro de la definición de contrato y de alquiler define el precio mismo como alquiler o renta. Y luego te habla para tú renovar el alquiler es de 1 o 2 años. Entonces, cualquier abogado o cualquier persona inteligente dice, pero espérate, yo tengo que pagar dentro de 1 o 2 años. El precio es la retribución económica por el disfrute, por el uso, por el usufructo. Eso hay que corregirlo también. Los verbos que se utilizan en una ley son fundamentales. La redacción, la forma, porque es un tema de que los jueces son los que lo van a interpretar y aplicar. Así. Bueno, señores, nosotros queremos agradecerle al doctor Blas Minaya, al doctor Jean Christopher Pérez y a doña Altagracia Paulino por haber estado con nosotros aquí el día de hoy. Yo pienso que tal vez en ningún otro espacio, por lo menos mediático, se ha debatido con tanta profundidad lo que este proyecto de ley de alquileres y desahucios plantea, que como nosotros hemos venido conversando desde el inicio, condiciona la cotidianidad de la sociedad dominicana, condiciona las inversiones, condiciona regímenes jurídicos, condiciona relaciones. Y es importante que el legislador tome en cuenta todo lo que aquí en El Sol de los Sábados se ha planteado con absoluta responsabilidad para mejorar este proyecto de ley que, aunque ya tiene la venia de la comisión en la Cámara de Diputados, pues todavía hay tiempo para mejorarlo. Señores, nosotros nos vamos despidiendo. ¿Nos queda tiempo para alguna llamada, producción? ¿Una llamada? ¿Cómo una llamada? Bueno, pues vamos a ver si hay aunque sea 2 llamadas para preguntar sobre este tema. Adelante. Comunícate 809-540-1065. 1-833
610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Adelante, está al aire, su pregunta. Buenos días. Mira mi caso. Yo tengo un bien alquilado hace 10 años. A mí no me lo subían porque todo lo que eran cuotas adicionales que habían, yo la cubría. Pero ¿qué sucede? Hace 2 años me hicieron mis reajustes por año. Ahora me cambiaron el abogado. ¿Qué viene el abogado? Me quiere aplicar un 30% de ajuste a mi contrato, cuando el contrato no lo establece. Tengo 10 años. Él me quiere subir una cuota a $1,000 y yo realmente siento que es abusivo de su parte. Entonces, podemos ir a una conciliación, pero es una persona de esta que son insaciables, que eso es un problema cuando usted tiene del otro lado una persona que es insaciable. Muchas gracias. Bien, vamos a tomar otra llamada y respondemos inmediatamente. Adelante, su pregunta, está al aire. Buena. Sí, su pregunta. Sí, ¿cómo está el equipo? Les habla la ingeniera Pion. Adelante. Yo creo que esa ley, o sea, dicen que sí, que tiene beneficio para el que alquila, sí, pero parece que no, porque eso de llevar preso, de que al dueño, si no le pagan, que tiene que ser con... Muchas veces tú no puedes ir que a un juez y una cosa, porque no le da el tiempo. O sea, yo creo que esa ley tiene menos beneficio para el alquilino, para el dueño, y eso va a desincentivar las construcciones para alquiler y esas cosas. Bien. Eso es lo que yo creo. Saludos a todos, le habló la ingeniera Pion. Gracias, ingeniera. Brevemente, doctor, que nos quedan 30 segunditos para responder la pregunta. Sí, fíjese, en cuanto al primer radio escucha, hay que decirle que pacta sum servanda, lo pactado está, que se remita al contrato, que se remita al documento a que celebró. Entonces, que busque asesoría legal adecuada para ver si se permite o no ese incremento. En cuanto a la pregunta de la ingeniera, ingeniera, lo único que se le ha dado de publicidad a esa parte, en este país nunca se hace un desalojo, una ejecución de sentencia sin auxilio de fuerza pública. Esa parte y esa publicidad que se le da no tiene fundamento. Incluso esa parte que está en el proyecto de ley debe ser eliminado porque es repetitivo, es innecesario, es una copia, porque ya está previsto desde el año 2019 en la ley 396-19 sobre auxilio de fuerza pública, y hay incluso procesos en los tribunales. Ningún propietario hace una ejecución si no tiene una sentencia del auxilio de la fuerza pública. Así que no se preocupe por eso. Sí, sobre los aumentos injustificados, esta ley lo contempla y establece inclusive cuál va a ser el porcentaje que tiene derecho el propietario a aumentarle a la propiedad cada vez que se renova un contrato, y a la fecha de la renovación de ese contrato, si una de las partes no está de acuerdo, pues puede parar esa renovación. Y sobre ese manejo temerario que contempla la ley, yo creo que es buena que se ponga en conocimiento de la sociedad, porque aunque esto no es una práctica nueva y sabemos de procesos de abogados, alguaciles que han hecho desalojos sin una orden judicial y han sido sometidos por lo que establece la ley, es bueno que se contemple en esta pieza legislativa, porque precisamente esta es la pieza legislativa que va a regular el alquiler en la República Dominicana. Bueno, señores, cátedra jurídica, ojalá los legisladores estén escuchando en el Congreso aquí, que le dieron una asesoría gratuita aquí los doctores Blas Minaya y Jean Christopher Pérez. ¿Alguna pregunta, don Cristian? ¿Los contratos de alquiler del Estado también estarán sujetos a eso? Cambio fuera. Ay.